cuanto a la hipótesis de Dupuy, podemos hacer unas observaciones en las cuales podemos tener en cuenta cómo calcular la pendiente en una superficie libre, y es despreciable en la mayoría de los flujos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar esto como un equivalente a suponer de una superficie equipotencial que va a ser vertical y el flujo es sencillamente horizontal. De esa hipótesis podemos hacer a continuación que el acuífero es homogéneo, isotrópico y de área infinita. Se apoya sobre un estrato impermeable horizontal. El nivel libre de la napa constituye una superficie horizontal que se extiende indefinidamente. El pozo de bombeo penetra y recibe agua a lo largo del espesor del acuífero y alcanza hasta el manto impermeable. El coeficiente de permeabilidad del terreno es constante, es igual en todos los puntos. El flujo es laminar y las líneas de flujo hacia el pozo son radicales y horizontales. Del pozo se extrae un caudal constante, lo que hablábamos ahorita hace poco, de que el caudal cuando era constante, entonces estamos definiendo por el flujo laminar que no va a haber un cambio, una variación de velocidades para que el flujo pues sea turbulento. Entonces el caudal va a ser constante en todos los puntos. El bombeo se continúa uniformemente. Bueno, hablar de caudal constante, ahorita nos vamos a dar cuenta, hay dos características para mirar si va a ser constante o va a ser variable y cómo se llama ese tipo de características más adelante. El bombeo se continúa uniformemente a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente largo. Deducción de ecuaciones de hidráulica de pozos. El principal objetivo es pues abordar la hidráulica de pozos, a determinar unos parámetros, y se hace una prueba de bombeo de experiencia en la que se extrae agua desde un pozo en condiciones controladas, de caudales bombeados y nivel de depresión en el pozo. El caudal puede ser fijado en un determinado valor, lo que se denomina prueba de gasto constante, lo que estamos hablando ahorita. Este caudal puede ir, cuando hablamos de gasto constante, el caudal pues va a ser constante. Y cada caudal tiende a ir cambiando, en este caso se denomina pues prueba de gasto variable. Aumenta hasta encontrar el máximo caudal que se puede entregar al pozo. La prueba pasa a llamarse prueba de agotamiento. Aquí podemos ver, pues, la instrumentación para una prueba de bombeo. Podemos darnos cuenta que se requiere disponer de un equipo de bombeo con su cañería de descarga. Es muy importante que la bomba disponga de una válvula de retención. Y también podemos darnos cuenta que no puede distorsionarse los niveles de recuperación de medios. También hay que tener en cuenta que toda la instrumentación tiene que estar previamente calificada y de alta calidad para poder realizar esta implantación. También en algunas veces se baja en conjunto, se instala una línea de aire que sirve para introducir la cinta de medición, más adelante lo vamos a ver en una imagen, que en conjunto con el carrete conforman el pozómetro. La cinta mencionada debe ser graduada de fábrica y no presentar discontinuidades para no afectar la calidad de la media. Estos equipos habitualmente disponen de chicharras o luz indicadora de contacto, lo cual nos permite a nosotros que el sensor cuando el sensor del pozómetro haga contacto con el agua. También es importante tener en cuenta que aquí no se nombra, pero más adelante lo vamos a ver, lo que es un flujómetro. También vamos a tenerlo en cuenta como instrumentación. Aquí podemos ver cómo podemos un pozómetro, al menos con una cantidad de pozos a controlar. ¿Qué quiere decir? Que en cada pozo que yo vaya a controlar debe ir mínimo un pozómetro. Y como mecanismo de regulación de caudales se utiliza una válvula de corte, la que debe cortar un juego amplio para cumplir su rol y sin mayor dificultad, lo que vemos por aquí. Entonces el pozómetro y lo que vemos en cuenta de la línea de aire. Miren que siempre tiene como una extracción y tiene como un recipiente, digamos algo así, donde va a bombear el agua que es extraída de ese. A continuación pues vemos el codo y la válvula, que hay que tener en cuenta que tiene que estar bien fijado para que en cuanto a las presiones que haya no haya haber algún daño o alguna discontinuidad en esa tubería. Aquí podemos ver el flujómetro, ¿sí? Que es el mecanismo de control de caudal, también con un tubo de aforo, listo, y pues en total pues el flujómetro y el vertedero, que son herramientas para medir eso. Se muestra un tubo de aforo de diámetro conocido, lo que les decía cuando se hace la extracción, para que el caudal se acopla un disco de aforo con un orificio de menor sección que la del tubo. Esto origina un estrechamiento brusco cuya pérdida de carga para un caudal dado se mide en la manguera conectada al tubo, lo que está midiendo acá, y este es el tubo de aforo. También podemos conocer otro mecanismo de control, que es un vertedero triangular de pared delgada para unas dimensiones definidas y cuenta con una curva de descarga, lo mismo que un vertedero de pared. Análisis de régimen permanente. Para este análisis se puede hacer uso tanto de la prueba de gasto variable como de la de gasto constante, atendiendo a los niveles de napa estabilizados. ¿Listo? Lo que podemos ver ahí.
Para este análisis se precisa definir algunos términos: permeabilidad, altura del nivel, radio del pozo, caudal, depresión, radio de influencia, distancia del pozo bombeo al pozo de observación 1, después de esa misma distancia al pozo de observación 2, y lo mismo para la depresión de la napa también en los dos pozos que vamos a tener. Las expresiones de Dupuy, aquí podemos ver una serie de ecuaciones, ¿listo? Donde vamos a determinar cada uno de los elementos que vamos a utilizar ahorita en la siguiente expresión. La expresión de Thiet. Entonces, es un hidrólogo alemán que utilizó las relaciones de Dupuy y basándose en dos pozos de observación, lo que miramos ahorita hace un rato. Durante el bombeo a un tercer pozo, el punto de partida del estado estático, el flujo entero del pozo, es el mismo que cruza la superficie vertical de un cilindro que penetra por completo el acuífero y tiene el pozo en su eje central de simetría. La expresión que estableció para acuíferos combinados es la siguiente. Entonces miren que es una expresión que es muy parecida a la que planteaban ahorita hace poco, donde hacen una relación entre el pozo 1 y el pozo 2, ¿sí? En cuanto al pozo de producción y mirando las variables que se van a trabajar. Para el caso de napas libres se puede utilizar la misma expresión, siempre y cuando las depresiones no sean importantes con relación al espesor total del acuífero. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí, vamos a tener un S' que vamos a introducir nuevamente del S cuadrado sobre 2 veces H. Y bueno, el ejemplo, se cuenta con un pozo de bombeo que extrae un caudal constante de 40 litros por segundo. Teniendo en cuenta pues las unidades, podemos estar trabajando también en metros cúbicos por segundo, entonces tendremos que hacer la conversión. Y dos pozos de observación. El pozo de observación número 1 se encuentra a 110 metros del pozo de bombeo, mientras que el pozo número 2 se ubica a 235 del mismo pozo. Si las despresiones registradas en el pozo de bombeo y los dos pozos de observación son las siguientes, entonces tenemos el caudal, la depresión, y tenemos lo que es en metros de 4,79 y de 0,91 para el pozo 1 y para el pozo 2. Se solicita determinar la permeabilidad K en M sobre D. Entonces, con los antecedentes de la prueba de caudal extraído y depresiones extraídos de la napa en cada pozo de observación, se construye la tabla B sobre S, logaritmo natural de R, siendo R la distancia de los pozos de observación al pozo de bombeo. Entonces tenemos las profundidades que teníamos ahorita de cada uno de los pozos, los radios que tenemos de cada uno de ellos y el logaritmo natural de ese radio que están dados aquí. ¿Listo? De esta recta, el logaritmo natural de R se obtiene el radio de influencia de R del pozo cuando S es igual a 0. O sea, cuando la profundidad en la que estamos trabajando es sobre el nivel. Entonces el logaritmo natural de ese radio sería 5,64 para lo que están diciendo de la distancia que hay desde ahí hasta el pozo de bombeo, que es de 281 metros. En este ejemplo la altura piezométrica es de 120 metros, por lo tanto, haciendo uso del radio de influencia recién determinado, más las depresiones medidas en los pozos de observación, se calcula continuamente la presión que decíamos hace rato, donde tenemos la altura piezométrica menos la altura sobre los radios determinados de ese logaritmo. Entonces podemos darnos cuenta del valor que, reemplazando estos datos aquí, podemos darnos cuenta que resulta que el valor de K es de 0,9. Entonces dice que no se recomienda calcular K con solo un pozo de observación, haciendo uso de estimaciones previas. Existen varias expresiones, ya que como se dijo anteriormente, cada una de ellas entrega valores distintos. En este caso, que sea posible contar con un segundo pozo de observación, habrá que concluir el siguiente procedimiento: considerar el pozo de bombeo como segundo pozo de observación, corregir las depresiones medidas, las que habían en el pozo anterior para las que estamos trabajando ahora. Entonces, con el pozo de observación más el pozo de bombeo corregido, se aplican las expresiones anteriormente mencionadas. Bueno, antes de empezar quisiera dar un dato importante, pues, ya que estamos hablando de aguas subterráneas, y es que Colombia es uno de los países pioneros en aguas subterráneas. En 1993 en el Valle y en Urabá principalmente utilizaron el 65% de acuíferos para la agricultura, para el riego, y lo que es en el norte de Colombia, como el Cesar y la Guajira, se utilizan para el agua potable, ya que, pues, como podemos observar, son escasos, tienen problemas de acueducto y alcantarillado. Entonces utilizan este medio, pues, para el sustento de la vida diaria. Entonces, las pérdidas singulares en un pozo, entonces, es una forma de determinar
las pérdidas singulares asociadas a pozos de bombeo a partir de una prueba de gasto variable, como mi compañero lo había dicho, que nos sirve para poder determinar el abastecimiento que se encuentra en dicho pozo. Como se explica aquí en la gráfica, donde tenemos un abastecimiento total que es igual a las pérdidas del acuífero más las pérdidas del pozo. Entonces tenemos acá un ejemplo donde podemos determinar las pérdidas singulares por medio de gasto variable para poder determinar el agotamiento. Aquí tenemos los valores de caudales S, que son depresiones de las napas, que cabe destacar que una napa es capas de aguas subterráneas, y un error. Entonces, las depresiones medidas en el pozo de bombeo tienen dos componentes: pérdidas singulares y pérdidas friccionales. Las friccionales son generadas en el acuífero y son las medidas en el pozo de observación, y las pérdidas singulares se producen al ingreso del agua del pozo de bombeo. Entonces, el pozo de bombeo puede ser considerado como pozo de observación cuando se le resta las depresiones medidas en el término. En el caso analizado, los coeficientes toman valores de A igual a 5E menos 0,4 y B igual a 0.009. Por tanto, el régimen permanente para un caudal determinado, a las depresiones observadas en el pozo de bombeo se le debe restar y se convierte en pozo de observación ubicado en la instancia R. Y debemos tener en cuenta también, como estamos hablando de regímenes permanentes, que el caudal bombeado es igual a la recarga, o sea, lo que ingresa al pozo. Por tanto, solo actúa el parámetro de permeabilidad o transmisividad, como mi compañera lo había dicho. Análisis de régimen transitorio. Para este análisis del régimen impermanente se hace uso de prueba de gasto constante en su tramo de no equilibrio, de tal forma que se manifieste tanto la forma de recarga como el almacenamiento. Esto se utilizará para calcular la eficiencia del pozo y también construir una curva de sistema de Q versus H, que más adelante iremos a explicar por medio de un método de gráficas para diseñar el equipo de bombeo de diseño adecuado. Entonces debemos tener en cuenta algunos parámetros para una buena estimación de datos. Entonces, para una prueba de larga duración es recomendable un periodo de 72 horas, con medidas de depresión en los siguientes tiempos, desde 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, así hasta 180 minutos, y después hasta completar 6 horas, para posteriormente medir la depresión cada 2 horas hasta finalizar la prueba, o sea, hasta cumplir las 72 horas. Entonces, con esta frecuencia, las mediciones de nivel se sugieren que sean realizadas con un transductor de presión y registradas con un data lawyer, que son equipos de medición para la hidráulica de pozos. No operar otros pozos durante la ejecución de la prueba, igual que, ya que puede interferir en la toma de datos. Se sugiere utilizar pozos de observación con las mismas frecuencias, y cumplido el tiempo de prueba se detendrá el bombeo y se medirá la recuperación de los pozos con los mismos intervalos de tiempo señalados anteriormente, con la prueba de larga duración. Entonces, el método de TACE es una propuesta desarrollada para acuíferos confinados, es la que se muestra a continuación. Entonces tenemos varias ecuaciones de depresiones de napas. Entonces tenemos que S es la depresión, Q es el caudal, transmisividad, R es la distancia del pozo de observación al pozo de bombeo, S mayúscula que es el almacenamiento, T es el tiempo de inicio del bombeo, y W que es well function, y el resultado, pues la gráfica, como son logaritmos, nos da una curva. Entonces el cálculo de los parámetros se basa en el llamado método de coincidencia de curvas, que era el que anteriormente le había dicho, y es hacer coincidir el tipo de curvas, la anterior, contra la alternativa de curvas, como la podemos observar acá. Entonces con cada una de ellas se obtienen los términos que permiten determinar, haciendo una de las ecuaciones, ya sea para hallar T o almacenamiento. Por ejemplo, si se confronta well function con logaritmo de S, que es
logaritmo de almacenamiento versus el logaritmo del radio al cuadrado sobre el tiempo en inicio del bombeo, el procedimiento es el siguiente. Se grafica normal, se superpone la gráfica, pues de well function en un papel transparente sobre la gráfica, sobre esta gráfica, hasta que coincide en un tramo. Ahí donde coincide se obtienen 4 valores. Entonces, que es GW, 1 sobre U, almacenamiento y R al cuadrado sobre T. Y ahí podemos determinar los valores de T y almacenamiento. El método de Cooper-Jacob. Cuando la función auxiliar U toma valores menores que 0.03 o menores que 0.1 en la práctica, entonces este valor se aproxima al logaritmo de 2.24 por T por el tiempo sobre R al cuadrado sobre S. Entonces, este método, ¿qué es lo que nos hace? Poder transformar la expresión de T en un valor pues, más aproximado. Al hacer, entonces podemos obtener que caudal lo interesante de esta forma es que contando con la información de bombeo, de presión versus tiempo, en un pozo de observación se hace posible determinar los parámetros T y S a través de un análisis gráfico. En efecto, en un gráfico semilogarítmico, el primer factor de la relación se pondera al logaritmo del tiempo. Entonces, este método es un método gráfico donde igual podemos nos determina prácticamente transmisividad y almacenamiento. En la actualidad se dispone de programas computacionales para, en forma rápida y eficiente, evaluar pruebas de bombeo. Un caso es el software ArcTest, que entre otras características ajusta automáticamente las curvas y los resultados son representados en gráficos y tablas. Además, el programa tiene la facilidad de importar datos de registro continuo, o puede ser desde el equipo que utilizamos para realizar y obtener el flujo del bombeo, que es Data Logger. Entonces aquí podemos observar la aplicación del software, donde tenemos datos que es del pozo de bombeo y el pozo de observación, que son como el diámetro, el radio y el caudal, la distancia del pozo de bombeo, la profundidad y la profundidad sumergida, porque son valores conocidos. Y obtenemos estas dos gráficas. Esta es del pozo de bombeo y esta es del pozo de observación. Entonces podemos observar que en el pozo de observación tenemos una depresión bastante pronunciada y la teoría nos dice que no es recomendable efectuar el análisis directamente en el pozo de bombeo, ya que los niveles observados en el pozo se ven influenciados por la pérdida singular generada a la entrada del agua al sondaje. Entonces, aquí podemos tener métodos aplicados en los pozos y algo pues que el software nos podemos observar así rápidamente es que los parámetros que según el análisis de bombeo y según el análisis de observación, en el análisis de bombeo estos valores no son iguales. En cambio, que en el análisis de almacenamiento nos van a dar, o sea, aproximadamente iguales. Como lo podemos observar acá, el almacenamiento pues es igual, es parecido. Casos especiales. El proceso de interpretación de los ensayos de bombeo requiere tener formada una idea de la estructura del acuífero, ya sea libre, confinado o semiconfinado, la existencia de las barreras impermeables, el drenaje retordado. Es fundamental también evaluar los efectos que puede crear la prueba de captación, si se trata de un pozo con penetración parcial o total, con respecto a la unidad hidrogeológica. Varios fenómenos pueden producir efectos muy similares y muchas veces únicamente se puede seleccionar la causa correcta si se tiene un suficiente conocimiento hidrológico del medio. Entonces, es lo que nos permite nos permite determinar el agotamiento y el almacenamiento de los pozos. Pozos de aguas subterráneas, entonces tenemos una hoja de vida acá de un pozo
donde tenemos varios parámetros como es el diseño, el perfil litológico, el nivel estático, el caudal, un nivel dinámico, el abatimiento, capacidad específica, el equipo de bombeo y la calidad del agua. Gracias y pues